Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. No creo exagerar al decir que muchas mujeres sueñan con comprar al menos un vestido de novia. Muchas niñas no pueden esperar el día en que vayan a probarse hermosos vestidos y lucir espectaculares. Pero para lograr la compra del adecuado hay varias cosas a tomar en cuenta antes de comenzar la búsqueda. Hoy te traigo algunos consejos para que puedas hacerlo. ¡Comencemos! Desafortunadamente hay muchas novias que compran su vestido y tiempo después, al recibirlo, se dan cuenta que no es exactamente lo que recordaban. Al comprar el vestido, la novia va nerviosa y con mucho en mente. Con el tiempo su percepción es diferente, pues está más tranquila y puede cambiar de opinión. Incluso hay casos en que deciden hacer la compra de otro vestido. Así que prepárate bien y no pongas un pie en el salón de novias sin antes conocer los previos y saber los conceptos básicos de la compra de tu vestido que veremos en otro video. Antes de salir a la búsqueda con tus fotos y la emoción de probarte innumerables vestidos de novia, repasa estos tips para estar lista para ponerte tu primer vestido. ¡Veamos! Haz tu investigación. Puede parecer obvio, pero muchas novias por la emoción comienzan sin tener una idea clara del estilo que desean y esperan que las boutiques hagan magia y les muestren el vestido perfecto, pero no te conocen. Además de saber el corte que se adapta a tu figura, elige estilos, temas o diseños específicos que quieras probarte para comenzar. Determina un presupuesto. Es sumamente importante que antes de salir a buscar tu vestido ideal sepas exactamente con cuánto dinero cuentas para su compra, pues es una de las primeras preguntas que deberían hacerte al llegar al salón de novias. Esto les facilitará el rango de precios para mostrarte y a ti te ayudará a tener una visión real de lo que puedes pagar. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que comienza y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para seguir creciendo. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Costos extra. Dentro del presupuesto para la compra de tu vestido, debes considerar el ajuar completo. Va desde el tocado, el velo, crinolinas si las usarás, lencería, hasta zapatos y accesorios. También debes considerar la posibilidad de que las citas para los ajustes del vestido tengan un costo. Considera todo esto antes de decirle al consultor tu presupuesto final de compra. Elige con cuidado la tienda de novias. El elegir dónde comprar tu vestido es muy importante y no debes hacerlo en la primera cita. Debes conocer la atención al cliente, el servicio, cuánto tiempo te hacen esperar, si escuchan tus opiniones, si los ajustes se hacen en los probadores e incluso el estilo y la iluminación de los probadores. Todo esto puede afectar tu percepción de la experiencia. Comprar en un día laborable. Es sumamente importante que no te apresures en la prueba y compra de tu vestido. Es una decisión importante. Intenta hacer una cita en la mañana o en la tarde de un día laborable. El sábado es el día más ocupado en los salones de novias, así que evita las multitudes para obtener toda la atención posible. Reserva una cita. Si bien puedes tener suerte y conseguir que te atiendan en el salón de novias al entrar, el programar una cita es la forma de garantizar que obtendrás una hora completa de atención exclusivamente para ti. Y esto es básico para tener la mejor experiencia. Una compra emocional. El vestido de novia es la prenda más emotiva que una mujer compra. Hay mucho relacionado con el vestido de novia. Cómo has imaginado que te verías, cómo piensas que te sentirás, etc. Aunque el vestido no es el objetivo de la boda, influye mucho cómo te sientes en ella y cómo lo recuerdas. Asegúrate de sentirte bien cada vez que veas tus fotos de boda. Lencería. Antes de ir a tus citas, preferentemente lleva puesta lencería que, si bien no será la definitiva, sí te ayude a dar forma a los vestidos. Un brasier strapless es perfecto para probarte vestidos con o sin tirantes. O si te probarás vestidos corte sirena, puedes considerar usar una faja modeladora. El usar la lencería definitiva será indispensable en las pruebas después de comprarlo. Limita tu compañía. El llevar a un grupo grande a elegir tu vestido no es conveniente. Reduce la lista a 1, 2 o 3 de tus amigas o familiares más cercanas y sinceras para que te ayuden a comenzar la búsqueda. Previamente platícales qué deseas.
De esta forma podrás estar más relajada y buscar el vestido que mejor se adapte a ti y a tu estilo sin sentirte presionada por demasiadas opiniones. Consultoras recomendadas. Si en el salón de novias donde asistirás ya algunas amigas o conocidas han asistido, pídete recomienden alguna de sus consultoras preferidas para que te atienda. O bien, al llamar para programar tu cita, pregunta a la coordinadora si puede sugerirte alguna consultora. Solicitudes. El hecho de que un salón de novias maneje a tu diseñador favorito no significa que tendrá exactamente el vestido de novia que quieres probarte, pero hay algunos salones que si llamas con anticipación y solicitas un estilo específico para tu cita, tu asesor pudiera conseguirte una muestra de ese vestido. No siempre quedan perfectos. Es normal, no te preocupes si los vestidos que te pruebas no te quedan perfectos desde el primer momento. Hay muchísimos modelos y no siempre hay una gran variedad de tallas. Eso significa que deberán hacer ajustes. Algunos salones son excelentes en esto y te sujetan discreta y expertamente. En otros, solo un asistente estará detrás de ti sujetando el vestido. Compra para tu cuerpo. Cuando te pruebes los vestidos, concéntrate menos en tu peso y más en la silueta de tu cuerpo. Tu peso puede fluctuar constantemente, especialmente ante situaciones muy estresantes, así que no dejes que ese sea el factor decisivo al elegir tu vestido. Concéntrate en encontrar los cortes que acentúen las características que te encantan y te hagan sentir increíble. Presta atención a la talla. A menos que la muestra que te pruebes en el salón te quede perfecta, al comprarlo la tienda pedirá un vestido de una talla diferente, lo que podría cambiar su aspecto por completo. Debes estar atenta, pues generalmente las boutiques toman tus medidas y ordenan un vestido que se ajuste al punto más ancho y después lo ajustan, lo que puede deformarlo si no se hace bien. No te desanimes. Hay cientos de diseñadores de novias con literalmente miles de diseños, lo que hace que las probabilidades de que encuentres un vestido espectacular sean bastante buenas. Sé que llegar con las manos vacías en tu primer visita pudiera sentirse como una decepción, pero no te rindas, el ideal está ahí para ti. Sin presiones. Las boutiques y salones de novias tienen cierto límite de tiempo para hacer sus pedidos. Si quieres que tu vestido llegue a tiempo, debes cumplir con esto. Es por esto que si no quieres estar presionada y conformarte con algo que no te encanta, comienza con suficiente antelación, consúltalos y prográmate. Es mejor buscar hasta encontrar algo que ames. Evita el primer día. Si habrá grandes ofertas de muestras de vestidos en algún salón, es obvio que estarás tentada a llegar ahí tan pronto como se abran las puertas, pero tratar de comprar el primer día de una venta de muestras puede ser abrumador. Evita multitudes. Hazte un favor y averigua con anticipación para preguntar cuántos días durará la venta y asiste otro día. No te preocupes, relájate. Solo debes estar atenta para sacar el mayor provecho a la experiencia. Al compartir estos tips, espero poder ayudar y salvar a algunas futuras novias de cometer errores que les hagan tener una experiencia negativa al buscar su vestido de novia al encontrarla muy diferente a las películas. Hay personas a las que no les importa mucho el vestido que lleven en su boda y eso está perfecto, pero otras no. Algunos vestidos son una obra de arte y belleza absoluta y si te hacen sentir muy especial y puedes permitirte asignar mucho dinero en tu atuendo para tu gran día, adelante, esta boda será única en tu vida. Como siempre es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.